La cita base es 1 Corintios 14:33, que en la traducción en el lenguaje actual dice: porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Hermanos, amén. Y pues vamos a ver la lección número 9. Pablo llama al orden a la iglesia de Corinto. Número 4. Esta sería la cuarta lección ya del orden en Corinto, amén, porque hemos estado hablando de distintos casos de desorden en Primera de Corintios, y entonces en esta ocasión estaremos hablando sobre el abuso en el don de lenguas. Si usted lo puede entender, amén, como una indicación de la palabra de Dios, bueno, pues entonces la vamos a estar hablando. Y únicamente le recuerdo lo que hemos precisado en la semana anterior, amén, que dijimos que éramos eminentemente pentecostés como una denominación, amén, Rebot, cree en el don de lenguas, cree en la interpretación de lenguas, cree también en las diversas manifestaciones de los dones. Sin embargo, pues no debemos de hacer caso omiso a las instrucciones que la palabra de Dios da, amén. Así que bueno, pues le pido se inclina su rostro, por favor, y oramos para que Dios nos guíe. Padre celestial, en esta noche, Señor Dios, en tus manos estamos, Padre celestial. Tráenos, Señor Dios, tu luz, tu dirección, Espíritu Santo, que con temor y reverencia podamos venir delante de ti a estudiar las Escrituras, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, y a través de las lecciones anteriores hemos demostrado algunas cosas que Pablo trajo al orden en Corinto, amén. Si usted le da una ojeada rapidísima a Primera de Corintios, usted va a entender y va a recordar pues que Pablo llama al orden en la división de la iglesia en Corinto. Pablo llama al orden también a no preferir a tipos de dones o de predicadores, amén. En el capítulo 2 Pablo llama al orden también a la reverencia en la sabiduría de Dios y no a presumir, amén, acerca de la sabiduría. Y así va continuando, hermanos. En el capítulo 3 llama al orden en otro tema, en el 4 llama al orden, en el capítulo 5, hermanos, habla sobre un caso de inmoralidad en la iglesia. En el capítulo 6 habla también entre problemas legales entre hermanos de la iglesia. Aborda el matrimonio en el capítulo 7, hermanos, y en el capítulo 8 comenzamos a ver sobre los temas de conciencia, amén, sobre los temas de donde no hay una precisión completa en la palabra de Dios y cómo se debe de abordar y de interpretar este tipo de eventos, hermanos. Y continúa, hermanos, Corintios, amén, hablando en el 12, hermanos, llega a los dones espirituales, y ya los vimos un poco, amén, en la semana pasada y antepasada. Ya hablamos sobre que Dios desea que no ignoremos los dones, amén, y que desea que no seamos una iglesia tibia donde no se manifiesta nada, pero tampoco desea Dios que nos vayamos al otro extremo donde muchas emociones están en el aire y bueno, hay un desorden absoluto y total. En el día de hoy, hermanos, iremos también en esta línea, amén, sobre el orden. Y creo yo que lo que Dios va a traer en esta noche pues va a ser muy duro, amén. Incluso para mi propia práctica como ministro de Dios, amén, en la alabanza o en la predicación, amén, en lo que creo, pues también tengo que entrar en el orden, en modificar muchas cosas, amén. Y le repito, como en nuestro contexto es Pentecostés, usted también va a observar muchas cosas que nosotros como ministros, y no me refiero a la iglesia local, sino a los ministerios pentecostales, practicamos, hermanos, amén. Pero bueno, créame que con mucha responsabilidad hice esta lección, he estado abordando estos temas, me he estado volviendo a documentar sobre este tipo de temas. He consultado comentaristas y otros predicadores también acerca de este tema, hermanos, para no caer en un exceso y no decir pues o no hacerle como manita de puerco y desviarlo hacia lo que yo voy a exponer en esta mañana, amén. Hay bastante consenso
en lo que voy a exponer en esta noche, hermanos. Y bueno, pues vamos a empezar en el nombre sea de Dios. Así que si trae casco, pues bueno, póngase el casco porque va a volar, amén, ahorita. Amén, hermanos. Así que bueno, la primera pregunta, hermanos, que les hago en esta noche es que si creemos que toda escritura es inspirada por Dios, hermanos, amén. Y creo yo que no necesitamos preguntarlo, ¿no? Creo yo que ustedes lo creen, ustedes así lo consideran, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Y que no solamente, hermanos, la escritura que a mí se adapta, que en mi creencia me funciona, y lo que no me agrada, lo que no se adapta a mi forma de ver o de concebir las cosas, eso no lo voy a creer, eso no lo voy a predicar y eso no lo voy a aceptar, hermanos. Amén. Nosotros creemos, hermanos, que hay una revelación por parte de Dios en toda la escritura, que es inspirada, hermanos, amén, que fue soplada por Dios y que fue pues sí, inspirada a las mentes de los escritores de la palabra de Dios. Y en este sentido, hermanos, también nosotros ya hemos comprobado aquí en nuestra iglesia local en Gloria de Sion que la palabra de Dios nos manda también a juzgar. Nos manda a juzgar, mientras que otros predicadores y otras denominaciones enseñan que no debemos de juzgar nada. Nosotros hemos dicho y hemos comprobado con la Biblia que sí, que la palabra de Dios nos manda a juzgar, que la palabra nos manda a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, y que de hecho una de las características de Dios que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Cristo, una de esas, hermanos, semejanzas en nuestras vidas es el raciocinio, la razón, la inteligencia. Dios es un Dios inteligente y sus hijos también Dios les ha dado un razonamiento. ¿Para qué? Para que lo tengan ahí desocupado. La inteligencia, el raciocinio, el razonamiento, hermanos, Dios nos los ha dado para que lo usemos, amén. Y la Biblia nos enseña, amén, que si alguno está falto de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual no nos la negará. Y por lo tanto, hermanos, la Biblia nos manda a juzgar, le vuelvo a repetir. Y ahorita, por si queda alguna duda, ahorita lo vamos a comprobar en el transcurso de esta lección. Así que creemos en la totalidad de la Biblia. Creemos, hermanos, que la palabra de Dios, la visión teológica de Dios es completamente verdad. Y no solamente lo que se ajusta, repito, a mi forma de concebir la interpretación de la Biblia, ni tampoco, ahí voy, a la manera en que a mi denominación le gusta o se adapta. Aleluya. Ay, Señor, gloria a Dios. Así que no me voy a detener, hermanos, en explicarles de nuevo que somos pentecostales. Ya lo expliqué la semana anterior con mayor detenimiento y ahorita lo inicié explicando. Amén. Dios hace todo perfecto. Dios hace todo perfecto. Sin embargo, el ser humano, la naturaleza caída del ser humano, hermanos, al momento de meter la mano en todo lo que Dios hace perfecto, comienza a distorsionarlo, comienza a adulterarlo. Amén. Y piensa en la creación, por ejemplo. Dios hizo limpian los ríos, los arroyos, el mar, los bosques. Y el ser humano, pues comenzamos, amén, a darle en la torre. El Edén, ¿se acuerda? Adán y Eva estaban ahí bien. Y sin embargo, pues cayeron y corrompieron el Edén, hermanos. ¿Recuerda usted los lugares de adoración que menciona el Antiguo Testamento? Amén, cómo eran utilizados en primer momento para una cosa de la cual Dios se agradaba. Amén, los altares que hacían y que levantaban ahí, pues Dios tomaba esa ofrenda. Y después usted se encontrará en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, amén, que los lugares altos de adoración ya Dios los tenía aborrecidos. ¿Por qué? Porque el ser humano pervirtió, hermanos, este tipo de... Y le puedo mencionar otros distintos elementos. El tabernáculo, concebido de una manera correcta, y después los humanos, pues el templo de Salomón, ¿se acuerda? Bien, Dios cuando Salomón consagró el templo de Salomón, la presencia de Dios bajó a ese lugar y ahí Dios habló, se manifestó, hermanos, amén. Dios, la presencia visible y verificable de Dios en el templo de Salomón. Y después, ¿de qué habla Ezequiel respecto al templo? Cómo lo habían corrompido con incluso adoración al sol dentro del templo de Salomón. De la misma manera, hermanos,
le pido su atención para que vayamos entrando en este asunto, amén. De la misma manera, hermanos, los deseos de los hombres y las mujeres sinceras en la fe, las expresiones congregacionales y los movimientos teológicos que se han dado a través de la historia de la iglesia cristiana iniciaron con buenas intenciones, amén. Por ejemplo, el monaquismo, no sé si usted lo ha escuchado. El monaquismo, ¿qué fue el monaquismo? Bueno, estamos hablando de la época de los padres de la iglesia primitiva, hermanos. Fueron las primeras comunidades de los monjes y de los monasterios, hermanos, amén. Si no me equivoco, el primero del que hay evidencia se llamó Macario. Macario fue uno de los primeros monjes o monásticos que se retiró, hermanos, lejos de la ciudad para buscar de Dios. Y si usted lee, hermanos, los extractos de Macario, lo que escribía, si usted entiende los testimonios que había alrededor de la vida de Macario, hermanos, todos daban testimonio de que Macario tenía algo dentro de él distinto, diferente por la consagración que se había propuesto hacer. Entonces, hermanos, Macario, le repito, había milagros, hermanos, había dones, había interpretación, había unas cosas fenomenales en la vida de Macario, pero los demás comenzaron a copiar a Macario y dijeron, bueno, entonces el secreto es retirarnos de la ciudad porque todo esto es mundano y porque yo quiero santificarme más. Y bueno, ustedes ya saben en qué terminaron los monjes, los monasterios, las monjas, hermanos, amén. Donde Lutero, después Lutero comienza a intentar hacer una reforma a la iglesia, amén. Una reforma a la iglesia porque había una corrupción completamente baja, hermanos, completamente baja. Los peores pecados que usted se puede imaginar se comenzaron a cometer en los monasterios, con los monjes, con las monjas y con este tipo de personas que iniciaron. Pero repito, el monaquismo en su primer momento fue sano. Si usted estudiara también, por ejemplo, las peregrinaciones en aquellos siglos, hermanos, comenzaron de una manera sincera, de una manera fiel. Obviamente no llevaban imágenes como ahora los concebimos de las peregrinaciones, no llevaban este tipo de cosas, sino que las primeras peregrinaciones se inspiraron en que nosotros, los cristianos, somos peregrinos en esta tierra, hermanos, amén. Así que de ese modo algunos de los primeros creyentes de la historia de la iglesia, hermanos, comenzaron a hacer peregrinaciones también, pero eran nobles, eran pías, eran limpias, hermanos. Repito, el ser humano comienza a tomar un movimiento y todas las cosas comienzan a distorsionarse, hermanos, amén. Entonces, otro de los ejemplos, hermanos, que nosotros podemos hablarles, por ejemplo, las iglesias reformadas con Lutero, con Zwinglio, con John Knox y con estos traductores de la Biblia, amén, que murieron por el intento de volver a la iglesia, reformar. Si usted observa, hermano, Lutero ni siquiera quería salirse de la iglesia católica. Para aquellos que vemos a la iglesia católica como la hija del diablo, Lutero ni siquiera quería salirse de la iglesia católica. Él optó por un movimiento de reforma. Pero dijeran, verdad, ahí en el Facebook, algunos no están listos para esta plática, amén. Lutero no quería romper con la iglesia católica, no quería, él quería reformar. Bueno, esa es otra historia, otra serie, ¿verdad? Entonces, hermanos, las iglesias reformadas, ¿cuáles fueron? Luteranismo, anglicanismo, episcopales, etcétera, que son los antecedentes de la iglesia pentecostal. Nosotros ni siquiera estábamos todavía en el pensamiento de los cristianos, amén. Eran luteranos, eran anglicanos, eran episcopales, eran anabaptistas y otro tipo de congregaciones que emergieron, repito, de la reforma protestante de Martín Lutero, hermanos, amén. Este tipo de congregaciones iniciaron con el deseo de volver a la palabra de Dios, amén. Veían toda la corrupción que había en el catolicismo, veían toda la corrupción que había dentro de los monasterios, lo que el Papa hacía, lo que Roma vivía, una cosa despiadada, y comenzaron a intentar regresar a la Biblia. Y sus primeras congregaciones, hermanos, durante varios años, varias décadas, hermanos, estuvieron delante de una buena interpretación bíblica en la teoría,
y en la práctica. Porque hoy en la actualidad puede haber mucho luterano con buena teoría, pero con una mala práctica. Hoy tenemos, por ejemplo, luteranos que ya están siendo pastores con el matrimonio homosexual. Pastores con matrimonio homosexual. Ya tenemos una primera transgénera, si no me equivoco, también es anglicana o luterana, algo así. Entonces, hermanos, si Lutero volviera a vivir, de seguro pues los quemaba vivos, ¿no? A los mismos luteranos, porque hoy están malinterpretando lo que se conoce como una buena práctica de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en este contexto, amén, en este contexto, el pentecostalismo no es la excepción. El pentecostalismo, el registro oficial es en 1909 con William Seymour, amén. William Seymour, el primer pastor metodista. Venimos nosotros los pentecostales del metodismo. El primer pastor metodista, un negrito, comenzó a experimentar y a ver en un establo en la calle de Azusa Street en California, y comenzaron a tener unas primeras reuniones y se comenzaron a tener las primeras, escuche usted, manifestaciones del Espíritu Santo. Si bien hay registros históricos de manifestaciones en distintas épocas de la historia de la iglesia cristiana, en esta época, a partir de 1909, se conoce como el Gran Despertar y el nacimiento del pentecostalismo tal como una rama del cristianismo, hermanos. Así que también, hermanos, el pentecostalismo nació con un deseo vivo de experimentar la unción, el poder, una relación viva con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Los demás creyentes, hermanos cristianos, decían, bueno, pues sí, somos cristianos, y todo muy solemne, todo muy, déjeme decirlo así, muy cuadrado, muy, y de repente llega el pentecostalismo y trae un resurgimiento, un avivamiento en la vida práctica, en la vida diaria del creyente, hermanos. Y por lo tanto, este movimiento pentecostal levantó, hermanos, y como ningún otro movimiento cristiano en la historia, el pentecostalismo ha extendido sus ramas por todo el mundo, hermanos. Y hoy por hoy el pentecostalismo es la rama del cristianismo número uno, aparte del catolicismo, número uno en fundación de iglesias, en fundación de ayuda a los pobres, todo este tipo de cosas, hermanos, amén, que las demás iglesias habían mantenido un tanto pues pausadas, ¿no? Entonces, hermanos, todo este tipo de cosas, hermanos, ha impactado el pentecostalismo en una evangelización mundial sin precedentes, amén. Ha creído ciertamente en los dones de sanidad y en los dones de revelación, y ante ello hay innumerables testimonios de este tipo de manifestaciones que por hoy no es necesario poder comprobar. Ha puesto iglesias pequeñitas donde los grandes movimientos cristianos, luteranos, bautistas, etcétera, no han querido ir. Allá en los ranchitos alejados de la sierra, hermanos, allá en los ranchitos de Honduras, de Guatemala, donde hay una pobreza extrema, en El Salvador, etcétera, hermanos, en la Sierra de México, donde los grandes movimientos, repito, no quieren ir porque ellos dicen, no, pues cómo vamos a mandar a alguien allá, se ocupa de dinero, bla, bla, bla. El pastor pentecostal se levanta, hermanos, y dice, yo voy porque el Señor me está mandando, hermanos. Y aunque no tenga nada ahí, con unos palitos, una cabaña y no sé qué, con eso se pone a pastorear. Y repito, ha sido de mucha bendición el pentecostalismo. Así que, sin embargo, a pesar de todas estas características positivas que podemos enumerar y otras más, hermanos, ciertamente el pentecostalismo también ha caído en excesos, amén. Lamentablemente lo tenemos que denunciar en esta noche, amén. Hay unas iglesias pentecostales, por un lado, muertas. Usted se imagina el contraste tremendo que es ser pentecostal y estar muerto. Eso no es nuestro origen, esa no es nuestra identidad, esa no es nuestra razón de ser, hermanos. Y por otro lado, hay unos pentecostales, hermanos, donde solamente hay puro ruido, donde solamente hay puro desorden, donde solamente hay alboroto.
Y ese también es una contradicción, amado hermano, de ser pentecostal, amén, porque es como un címbalo que retiñe nada más. Un pentecostal es bochichero, como dicen los cubanos, bochanchero, no sé cómo dice, es decir, avienta, avienta, avienta y no pasa nada. Ni una mosca se convierte, ni un zancudo se sana. Amén, porque nosotros nos hemos olvidado de lo que ha mantenido sanamente al pentecostalismo y a todos los movimientos, que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Cualquier movimiento, hermanos, que se olvida de esto esencialmente en su práctica, está destinado a engañarse y está destinado a desaparecer o a adulterarse en lo que cree firmemente. Amén. Así que mucho pentecostal, hermanos, sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer? Gritos nada más, ruido nada más. Y eso es lo que Pablo está legislando y está trayendo al orden en 1 Corintios número 14, hermanos. Amén. Así que es por esto, hermanos, que vamos a nosotros a tratar de estudiar lo que la palabra de Dios nos habla respecto a la manifestación de las lenguas en 1 Corintios 14, hermanos. Aleluya. Así que como primer punto vamos a ver el orden como creyentes, hermanos. Pablo describe a la iglesia de Corinto como inmadura y carnal comparada a otras iglesias de la región de la época del Nuevo Testamento, por lo que presentó el mayor número de problemas y confusión doctrinal. Atención, doctrinal. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante ser bíblicos? ¿Por qué es importante, hermanos, saber de doctrina? Aquí me quisiera que el tiempo nos diera unas 2 horas, amén, 3 horas ahorita para analizar, para hacer unas preguntas de doctrina, hermanos, saber cómo andamos en doctrina. Porque es importante ser bíblicos, hermanos, amén. Y escuche bien y aprendas esta frase, porque la doctrina afecta nuestra conducta. La doctrina afecta nuestra conducta. Lo que usted cree en su mente, en su corazón, pues lo que usted cree, eso lo va a practicar. Y léase completamente Tito 1 y 2 para que usted vea cómo lo que hacen acá, dice Tito, adornan nuestra ¿qué? Nuestra conducta. La doctrina adorna nuestra conducta, algo así habla en Tito 1 y 2, al final del 1 si no me equivoco y entre el 2. Entonces, hermanos, lo que usted cree, hermanos, es lo que va a traer a su conducta, es lo que va usted a permitirse. Lo que usted cree en su mente, hermanos, lo va a externar en sus acciones. Por ejemplo, si usted cree en una guerra espiritual intergaláctica, hermanos, bueno, pues va a ir a los lugares altos, va a pelear a gritos contra poderes infernales, va a hacer amarres proféticos. Tal vez va a intentar subir al Popocatépetl a derramar aceite en la cima, va a proclamar a México para Cristo, va a levantar la bandera cristiana en lo alto de la montaña y va a derribar el estandarte que usó Miguel Hidalgo en su lucha por la independencia, porque eso significó que México está ahora atado por el catolicismo y por lo tanto va a tumbarle el estandarte de la Virgen de Guadalupe y va a sobreponer el de la bandera cristiana. Va a pelear contra el matriarcado, por ejemplo, porque eso fue instaurado por la adoración a la Virgen María. Y vas a enterrar tal vez alguna Biblia con aceites de diferentes colores, aromas, unos cinturones que representan la verdad, e incluso vas a poner hasta unas astillas de madera representando a los palos de la cruz de Cristo. Bueno, estas expresiones, aunque a nosotros nos parezcan cómicas, sin embargo, hermanos, son una realidad dentro del cristianismo. Bueno, que eso ya no es dentro del cristianismo, Yo, sin temor a decirlo, hermanos, esto es otro evangelio ya, totalmente distinto. Acuérdense de Gálatas 5, amén. Y en las semanas, sin mayor exageración, hermanos, salió una tienda en línea donde vendían camisetas con proclama profética, camisas, amén. Entonces aquí traían un
león, que ya sabe usted, el león representa al león de Judá y a Cristo Jesús, y hace guerra y tus problemas se te van a acabar si traes esas camisas, y otros con la Biblia aquí con una espada. Amén. Pero bueno, repito otra vez, la doctrina, lo que tú creas, hermanos, va a afectar tu conducta. Lo que tú creas va a afectar tu conducta, hermanos, aleluya. Así que hay muchas situaciones, hermanos, que se nos salen de lo evangélico, del evangelio, hermanos. Hay muchas cosas que son fuera de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Bueno, pues porque carecemos de instrucción bíblica, porque somos muy confiados los creyentes, sobre todo los pentecostales, hermanos, amén. Somos muy creyentes, muy confiados, hermanos. Vemos que alguien dice amén y nosotros decimos amén y vamos detrás, etcétera, etcétera. Sin embargo, le vuelvo a repetir, la doctrina afecta nuestra conducta. La semana pasada hablamos sobre que no debemos de ignorar del uso de los dones, amén, porque la ignorancia de este tema, hermanos, del uso de los dones estaba ocasionando en la iglesia de Corintios que estuviera a punto de dividirse. Esto sí estaba a punto de completamente separar a los creyentes de la iglesia de Corintios. ¿Y cuál era la razón principal? Pablo lo inicia en Corintios 12:1. Era la ignorancia, hermanos. No quiero que ignoréis acerca de los dones, comienza Pablo, amén. Así que la mayoría de los hermanos de Corintios, hermanos, estaban abusando y dándole un uso indebido. Entonces, Pablo, hermanos, no trae al orden, y es decir, no los niega, no los apaga, no los prohíbe los dones, hermanos, sino que Pablo los comienza a traer al orden para que los usaran correctamente y ordenadamente, hermanos, amén. Y en ese sentido, hermanos, Pablo les decía: ¿por qué todos quieren hacer esto? ¿Por qué todos quieren hablar en lenguas? ¿Por qué todos quieren profetizar? ¿Se acuerdan, hermanos, de 1 Corintios 12? Para ya no leerlo, amén. Estamos haciendo una breve remembranza. ¿Por qué, hermanos? Pablo les decía: ¿por qué todos quieren profetizar? ¿Acaso todos son manos? Decía Pablo. ¿Acaso todos son pies? ¿Acaso todos son ojos? Dice Pablo. No, cualquiera de los dones que Dios dio son honrosos. Cualquiera de los dones que Dios dio son para el cuerpo de Cristo. Cualquiera de los dones que Dios dio a la iglesia sirven para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, hermanos. Así que les dice Pablo: no es esta la manera en que ustedes deben de proceder, oh Corintios. Y en la actualidad, hermanos, creo yo que estamos igual. Ya 2000 y tantos años han ocurrido de que Pablo escribió esa carta, hermanos, pero en la actualidad la mayoría de los hermanos quieren ser profetas, quieren ser evangelistas y quieren ser músicos. Usted nótelo. Amén. La mayoría quiere ser evangelista, profeta o músico, o levita, algunos dicen, adoradores de Dios, otros dicen, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría se va por los dones más, ahí van, visibles? Los dones que tienen mayor foco, mayor espectáculo. Amén. ¿Por qué no, hermanos? Por ejemplo, intentan irse a la sierra a ser misionero. ¿Por qué no utilizan el don del servicio en la casa de Dios? El don del hospedaje. Usted sabe que ahí hay el don del hospedaje, de hospedar, el don de servir. Hay otros dones maravillosos que la palabra de Dios ha dado, hermanos. Sin embargo, la mayoría de todos estos tipos de personas, hermanos, que dan, incluso inventan otro tipo de dones, otro tipo de ministerios. Si usted se fija, ha escuchado ministerios diferentes, nuevos, que yo no he escuchado. Y lo voy a decir, ¿no? El primerito que he escuchado, el ministerio de la danza. Bueno, no sé cómo, no sé de dónde. Amén, no sé cómo y no sé de dónde han sacado ese tipo de manifestaciones o de dones, hermanos, aleluya. Así que, ¿por qué será, hermanos, que la mayoría quieren ser como estos
profetas antiguos. Y hermano, tendríamos que entrar en una explicación mucho más específica sobre el ministerio profético del profeta del Antiguo Testamento. Y escuche usted, el don de profecía de la actualidad. Amén. Muchos quieren ser como los profetas del Antiguo Testamento. Si usted ha escuchado que se levantan y hablan, y se levantan y gritan, y así dice el Señor, y comienzan a hablar y hablar y hablar como un profeta, como un Jeremías, como un Isaías, como uno de aquellos momentos de un Elías, hermanos, y se olvidan de que en la actualidad la operatividad es del don de profecía, que es muy distinto y que Pablo lo regula ahorita, lo veremos en Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, hermanos, aleluya. ¿Cuál es la consecuencia entonces, hermanos, de tener un culto desordenado? Ay, Señor, ¿cuál es la consecuencia de tener un culto desordenado, hermanos? Bueno, Pablo lo dice en Corintios 14, confusión y vergüenza. Confusión y vergüenza. Repito, confusión y vergüenza. Así que cabe hacernos la pregunta, hermanos, de que si estos dones pueden ser frutos de Dios. ¿Usted cree que Dios engendra o da, o su fruto es confundir y avergonzar a las personas, a sus creyentes, a su iglesia? La palabra de Dios claramente nos dice que no, amén. Esto no pueden ser los frutos de Dios, hermanos, es un rotundo no. Él es un Dios de orden y a Dios le desagrada que su iglesia proceda con desorden. Primera de Corintios, ya lo vimos, Primera de Corintios, ahí está la cita, 14:33. A Dios no le gusta el desorden, hermanos. Más bien, atención, más bien los emisarios de Satanás, los demonios, tienen la tarea imprescindible de generar confusión, caos, anarquía y vergüenza. Ay, aleluya. Hermanos, usted puede observar, por favor, ciudades europeas o lo que llamamos de primer mundo, con calles ordenadas, calles limpias, ciudadanos que transitan con tranquilidad en medio de las áreas verdes, amén. Cuidan los desechos de sus mascotas, son bien educados, pues. Pero nomás llega a un país de lo que se le llama como tercer mundo, como México. Bueno, México, según vamos en vías de desarrollo, amén, serían otros países ya de tercer mundo. ¿Y qué es lo que ve, hermanos? Amén. Inmediatamente cuando empieza a entrar a un tipo de estos países, usted ve desorden en las calles, ve calles sucias, calles malolientes, puede encontrarse con asaltos, incluso hasta para ser específicos también, en un río puede encontrar pañales flotando ahí, una vaca muerta, un perro hediondo ahí. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque simple y sencillamente no hay orden, amén. Así que es importante en este sentido, hermanos, en este sentido, es importante tener un culto ordenado. Es necesario tener un culto ordenado, hermanos. Hay referencias. Habrá referencias en la Biblia para tener un culto, escucha la palabra reverente, y para allá vamos, amén. Un culto reverente, hermanos. Ay, Señor, vamos bien, hermanos. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la excelsitud de excelso? ¿Qué es la majestad, hermanos? ¿Qué es? Bueno, para poder contemplar estos descriptores y poder responder a las preguntas, pues puede ver usted una obra de arte, amén. Usted puede ver una obra de Miguel Ángel, de Buonarroti, en la música Mozart, Beethoven, etcétera. Y usted puede encontrar estos descriptores, amén, de la belleza. Usted puede encontrar estos descriptores de la excelsitud, de la majestad. Y por supuesto, hermanos, que esos términos describen a Dios. Amén. Estos términos, hermanos, se ponen de manifiesto hacia los reyes, hacia la majestad, hermanos, hacia las obras de arte realmente hermosas, realmente bellas, hermanos. Y si usted se da cuenta, hermanos, estos descriptores eran muy cuidados y muy celosos en la antigüedad.
Por ejemplo, si usted ve una obra de arte, hermanos, de una escultura de Miguel Ángel, por ejemplo, usted la va a ver perfecta. Se le ven hasta los rizos, se le ven hasta los muslos, se le ven, hermano, lo más preciso y lo más perfecto de estas obras de arte. Y en la actualidad, hermanos, tenemos un tipo de arte urbano, donde dicen que es arte, amén. Y no estoy exagerando, en los mejores museos de París o del Louvre en Francia, usted ve, por ejemplo, una cubeta y un ladrillo. Y el arte posmoderno se le llama. El artista dice que eso representa quién sabe qué, y eso es una gran obra de arte. La música, Beethoven, Bach, etcétera, eran ejecuciones perfectas, amén, con trazos matemáticos de tiempo, una práctica impresionante, hermanos, una música que giraba a la belleza, que giraba a la excelsitud, a la majestad. Y usted ve la música actual, usted entiende la música reggaetonera, la música, etcétera, hermanos, que por supuesto que está lejos de todo este tipo de cosas, hermanos, y que esa sería otra lección para poder describir a Dios a través de la belleza y de la excelsitud, hermanos, pero que por lo pronto no nos vamos a ir para allá. Así que, hermanos, para poder contemplar estas obras de arte, hermanos, usted necesita reverencia, usted necesita orden. Y para poder contemplar a Dios, que eso es lo que venimos a hacer a la iglesia, a la congregación, usted también necesita reverencia, usted también necesita orden, hermanos. Dios es bello donde no hay, hermanos, Dios es majestuoso, y Dios es excelso. Y por lo tanto, para poder contemplar a Dios, hermanos, usted va a necesitar orden y reverencia. Donde no hay reverencia, tampoco existe el respeto ni el temor. La falta de reverencia desplaza lo sagrado, lo excelso y lo majestuoso. Cuando no existe la reverencia, hermanos, todo se mira desde una perspectiva horizontal, humana y terrenal, perdiéndose la perspectiva de lo divino, de lo santo, de lo angelical. Así que, hermanos, en relación con Dios no somos iguales. Amén. Nosotros los humanos, nosotros los que nos venimos a congregar, hermanos, somos criaturas de Dios. Así que nosotros tenemos que tener temor cuando nos dirigimos hacia Dios. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, hermanos, que venía yo de fuera, pues por la banqueta, y al dar vuelta estaba mi abuelita sentada con los pies estirados. Y como venía yo, hermanos, pues de alguna manera recio y rápido, pues ni siquiera le dije perdón, con permiso, o no me acuerdo si le dije con permiso, pero le brinqué los pies, amén. Se me hizo fácil brincarle los pies. Y bueno, en cuanto le pasé los pies a mi abuelita, hermanos, inmediatamente recibí un palazo, hermanos, en la espalda. ¿Por qué? Porque ella me dijo: no somos iguales, hermanos, amén. Así que de esta manera, hermanos, también nosotros debemos de entender que en la congregación, hermanos, nosotros venimos a exaltar a Dios, nosotros venimos a adorar a un Dios majestuoso, hermanos. Nosotros venimos también a levantar nuestras vidas delante del Creador del cielo y de la tierra, y por lo tanto nosotros deberemos de hacerlo con reverencia. Esas iglesias, hermanos, o nosotros mismos, o yo mismo también lo he dicho, donde decimos que tenemos libertad para hacer desorden, o he escuchado la frase: haz lo que nunca te atreverías a realizar en la iglesia, o haz lo que no harías en tu casa, hazlo aquí porque tienes la libertad para hacerlo. No sé si usted lo ha escuchado. O darle libertad al Espíritu Santo. ¿Usted ha escuchado esa frase? Dale libertad al Espíritu Santo. Hermano, pero ¿estamos pensando realmente lo que estamos diciendo? Dios, el Espíritu Santo, hermanos, ¿está esclavo? ¿Está encerrado, hermanos? ¿Está atado? Que el ser humano, nosotros, estos diminutas criaturas del universo, hermanos, que con un soplo yo creo que el Señor nos fulmina. Nosotros necesitamos darle libertad al Espíritu Santo.
Esa es una realidad, hermanos. Usted y yo tenemos que analizar y tenemos que pensar en lo que hablamos muchas de las ocasiones, porque no corresponden a un Dios excelso, majestuoso y bello, hermanos. Así que esta dale libertad al Espíritu Santo, hermanos, más bien significaría o pudiera decirnos que es darle libertad a lo que tú crees que es, debes de guardar el orden. Pues no, mejor descomponte, haz lo que quieras. Si tú quieres permanecer sentado y adorarle sentado, pero no, dale libertad para que avientes la silla para allá, para atrás, y comiences a gritar y a hablar por todos lados y a caminar por todos lados. Vámonos por favor rapidísimo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. ¿Estoy bien? 1 Timoteo 4, 14, 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ándale, que no es, hermanos. 1 Timoteo 4, 14, 15. A ver. ¿Sí es? No, hermano. Ajá. No, es que habla de que se debe de conducir con que dentro de la casa se debe de conducir con reverencia. Santo Señor. Bueno, pues parece que la voy a deber, hermanos, pero Pablo le habla a Timoteo para que sea reverente. Aquí, 3:14. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, hermanos, hay una manera correcta, hay una forma propia que la palabra de Dios nos ha hablado sobre nuestra conducta y nuestras acciones en la casa de Dios. 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, aquí viene, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y aquí viene la palabra, para los irreverentes y profanos. Irreverentes y profanos, y la vuelvo a repetir, irreverentes y profanos, hermanos. Y esto, claro que tiene que ver con culto. La irreverencia y el profanar, hermanos, tiene que ver con el culto. Amén. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aleluya. Así que reverencia, hermanos, precaución o temor piadoso, eso significa, hermanos, reverente. Si Cristo fue reverente, hermanos, si Cristo se condujo de una manera reverente, por lo tanto creo que nosotros también debemos de tener en claro que esa debe ser nuestro accionar. Vamos por último a Levítico 19:30. Levíticos 19:30. Amén. 19:30 dice:
mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, hermanos. Amén. Obviamente no tenemos el templo, no nos estamos refiriendo al tabernáculo, hermanos. Sin embargo, lo que se hacía dentro del templo, a quien se adoraba dentro del tabernáculo, es al mismo que nosotros, usted y yo, nos reunimos para adorar. Amén. Esas figuras de la adoración en el Antiguo Testamento, hermanos, se traspolan ahora, hermanos, a nuestra realidad como congregación. Repito, no creemos que estamos en un templo, en un tabernáculo, hermanos. Sin embargo, a quien venimos a adorar es el mismo que se adoraba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Y podemos continuar, hermanos, amén, con Nehemías 8, con Apocalipsis 5 y también Apocalipsis número 15. Así que usted no va a encontrar en la Biblia, hermanos, un culto de adoración a Dios con desorden. En la Biblia usted no va a encontrar un culto de adoración con desorden y con gritería sin sentido. Más bien, cuando usted ve este tipo de acciones, hermanos, tienen que ver con los cultos paganos. Por ejemplo, ¿se acuerda de cuando Elías mandó zanjar? Amén. ¿Se acuerda que zanjaban y colocaban piedras y agua? Elías. Amén. Y con los profetas de Baal, ¿se acuerda usted? Cómo los profetas de Baal, hermanos, cómo se externaban en su conducta, en su adoración. Dice que gritaban, amén, que se golpeaban, que hacían un desorden completo, hermanos, amén. Y cuando Pablo, hermanos, se comienza a referir sobre el desorden en la iglesia, en Primera de Corintios les dice que eso se hacía en el paganismo. Con los dioses paganos, decía, ustedes se descomponían, ustedes gritaban, ustedes aullaban, ustedes gemían, ustedes se levantaban por toda el culto de su dios pagano y hablaban y levantaban y gritaban y hacían desorden. Pero dice Pablo, no, en la iglesia de Dios acá no es de esta manera. Por lo tanto, en la iglesia, en la adoración de un culto al Dios de la Biblia, usted no va a encontrar nunca una expresión de adoración desordenada y de gritería sin sentido. Siempre va a mostrar una adoración, hermanos, que se expresa en un contenido correcto, que se canta y en acciones ordenadas cuando se dirigen al único y verdadero Dios. Entre mayor es la experiencia de un adorador con Dios, hermanos, mayor será su devoción y reverencia. El cristiano que mantiene una relación saludable y equilibrada con Dios, que estudia la Biblia, que ora y que ayuna, con toda naturalidad, hermanos, hará un culto reverente a Dios. El creyente, hermanos, que se expresa de una manera incorrecta, de una manera superflua, de una manera desordenada, hermanos, nos da a entender que no ha comprendido completamente los aspectos de Dios, como es la santidad de Dios, la majestad de Dios, la omnipotencia, omnipresencia de Dios, etcétera. Amén. Entre más usted le conozca, hermanos, usted va a caer rendido a Dios en adoración. Así que es necesario, hermanos, que las cosas incorrectas desplazan siempre automáticamente las cosas correctas. Repito, las cosas incorrectas desplazan automáticamente las cosas correctas. Debemos de interrogarnos, hermanos, en nuestro actuar. Debemos de interrogarnos en nuestras formas de ministrar. Debemos de interrogarnos, hermanos, en la manera en que nosotros concebimos, tal vez, porque así fue como lo vimos durante varios años. Yo le decía al pastor, es que este tema yo no lo pude haber visto si no me salía de Asambleas de Dios. Se lo comentaba al pastor en corto. Fue hasta ahora que vine a otra congregación, a otra denominación, etcétera, es que yo comienzo a interrogar de alguna manera las acciones de nuestros movimientos, porque para mí, hermanos, todo lo que hacía Asambleas estaba bien, porque así había sido enseñado, porque así había crecido, porque tengo muchas afectividades, hermanos, con ministros, con pastores, con familia.
que han estado en la Asamblea de Dios por muchos años y por lo tanto, hermanos, en esa cercanía, hermanos, amén, en ese amor tal vez, de repente habían cosas que no debían de ser y bueno, pues para mí no eran interrogativas. Sin embargo, en la actualidad yo hoy, hermanos, puedo interpretar y puedo entender algunas de las cosas de una manera distinta. Repito, gracias a que estoy en otro movimiento y que estoy en esta congregación particularmente, hermanos, amén. Así que, hermano, ¿recuerda usted al rey Urías que fue herido de lepra por alterar lo que se hacía en el templo por decreto divino? Ay, eso está, no lo vamos a leer, pero está en Segunda de Crónicas del 26, capítulo 26 del 16 al 21, hermanos. A Urías, el rey, hermanos, se le ocurrió ponerse a hacer algo que Dios no lo había instaurado, que Dios no lo había decretado, que Dios no lo había establecido, y así le fue. Y otros eventos, hermanos, en la iglesia, en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también nos dan a entender, hermanos, que cuando alguien se atreve a realizar algunas cosas que no están, se comete lo que se llama sacrilegio, es decir, has profanado el lugar santo. Y es lo que nosotros debemos de tener con mucho cuidado, hermanos, amén. Pidamos a Dios en oración. Huele a... ya. Pidamos a Dios en oración ser reverentes, hermanos, amén, temerosos y respetuosos hacia Dios y todo lo relacionado con su iglesia, hermanos. Debemos de ser reverentes, amén. Así que, hermanos, vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 14. Debemos de tener reverencia y debemos de traer al orden los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Aleluya. Ay, Señor, esto es tremendo, Pablo continúa, hermanos, poniendo en orden a la iglesia. Y ahora le toca el turno al uso de las lenguas. 1 Corintios 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí cabe hacer, hermanos, una mención y que nos quede bien claro. La palabra profeticéis que utiliza Pablo en el original, hermanos, da para dos descripciones. La primera descripción, hermanos, es para predicar, y la segunda descripción es para también anunciar las cosas desconocidas, el don de profecía. Así que muchos intérpretes, hermanos, de las escrituras, muchos predicadores de renombre, que no los voy a mencionar, pero repito, muchos intérpretes de las escrituras dicen que aquí Pablo se está refiriendo a más bien predicar. No se está refiriendo a profetizar como el don de levantar las manos y hablar algo desconocido en nombre de Dios. Amén. ¿Cabe bien esta aclaración? Dios está hablando, hermanos, que la predicación es, dice, pero el que predica, en el 3, el que profetiza, pero el que predica habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esos deben ser los tres tipos de facetas o objetivos y frutos que debe dar la predicación, hermanos. Debe ser edificativa, debe ser exhortativa y debe ser consolativa, de consolación. Amén. Así que el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que predica o el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, mayor es el que predica que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba
edificación. Y el 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, es decir, con conocimiento, o con predicación, o con doctrina. Amén, hermanos. Así que, hermanos, aquí nos da a entender, amado hermano, que pues las lenguas, perdón, hermanos, no tienen que ser en un sentido los que sea una manera en que todos deben de perseguirlo. De hecho, Pablo también lo dice, no todos hablan en lenguas. Así que hermano, no debe ser un don que debe estar en toda la iglesia, porque Pablo así lo dice. Amén, algunos hablarán en lenguas, otros no hablarán, pero no significa que el que no hable en lenguas es del diablo, o que el que no hable en lenguas, hermanos, no es salvo. Porque déjeme decirle que hay denominaciones, hermanos, que establecen como un punto principal de salvación el que el creyente hable en lenguas. Amén. De nuestras iglesias pentecostales, no sé, no me recuerdo si nuestra iglesia Rehoboth, nuestra denominación Rehoboth establece eso en su doctrina. Y si lo establece, pues ya me estoy metiendo en unos tremendos líos que de seguro hasta va a terminar en que me sienten en disciplina por algún tiempo, hermanos. Amén. Pero la palabra de Dios no lo establece de esta manera, hermanos. Aleluya. Así que dice la palabra de Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues, perdón, Señor. En el 4, al que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica. Hermanos, pero parece ser que nos está hablando de una edificación. Sin embargo, en el original, hermanos, el a sí mismo se edifica se da a entender como que el que a sí mismo se hincha, se anancha de orgullo espiritual. Es lo que está diciendo Pablo en el original. El que habla en lengua extraña se siente orgulloso, se comienza a inflar como pavo real y dice: mírenme, yo hablo en lenguas más que ustedes. Mírenme a mí, yo soy espiritual, a mí Dios me ha tocado, el Espíritu Santo ha descendido a mí y me ha tocado y ahora puedo hablar en lenguas. Eso es lo que Pablo está aquí trayendo el orden, hermanos, y es por lo tanto lo que Pablo, hermanos, está intentando evitar en la congregación, que haya como líderes que se comienzan a sobresalir uno al otro. Es lo que está Pablo intentando evitar. Así que, hermanos, este tipo de dones, repito, son muy visibles. Este tipo de dones y de ministerios, hermanos, el de profecía, el de lenguas, el de sanidades, aventaron una cosa de esas que brilla, pero casi caía en el mantel. Así. Aleluya. Amén. Vamos en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, hermanos? ¿De qué está hablando? Bueno, pues está hablando de que una trompeta, hermanos, debido a que trae sonidos y tonos, podemos entender que un pueblo cuando escucha, o un batallón cuando escucha el sonido de una marcha, entiende lo que tiene que hacer, ya sea levantarse, ya sea bañarse, ya sea formarse o ya sea salir a la guerra. Amén. Por lo tanto, es lo que Pablo está dando a entender con el uso de las lenguas. Si estamos aquí hablando en lenguas y no hay interpretación, ¿de qué sirve? Yo no lo estoy diciendo, hermanos. Amén. Pablo lo está afirmando en esta manera.
De nada sirve si una trompeta nomás va para. Si no tuviera distinción de sonido, no apercibiría a nadie. Por lo tanto, el don de lenguas también, hermanos, de nada sirve estar bla 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 si no hay interpretación de lenguas. Esto es lo que está hablando en el versículo 7 y 8. Amén. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entendería lo que decís? Porque hablaréis, al aire. Santo Señor. Esta es una manera, hermanos, en que, repito, yo también debo traer al orden. Amén. Dice la palabra de Dios que si hablamos nada más por hablar con las lenguas, hablamos al aire. ¿Y qué es hablarle al aire? Ruido, bien, hacer ruido. Es un sinsentido, ¿verdad? Pues, ven, aire, ven. Pero, aparte de eso, ¿cómo me voy a ver yo hablándole al aire? ¿Cómo? Santo Señor. Me van a expulsar, pastor. Santo Señor. Ay, Señor. Aleluya, amén. Esto es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que, hermanos, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Ya lo leí, perdón. 12, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, hermanos. Amén. Así que otra vez Pablo aquí lo dice, que busquemos los dones, pero que procuremos esos dones que edifican a la iglesia. Es decir, ya vimos que el don de lenguas públicamente no edifica a la iglesia. Eso es para una vida personal, una oración personal, una oración individual. Y si a Dios le mueve a hablar en lenguas en la iglesia, hermanos, debe de haber un intérprete. Así que, hermanos, dice el versículo 14, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Vamos a analizar lo que cantamos. Amén. No nomás vamos a abrir nuestros labios hermosos y bellos y aventar la canción. Vamos a cantar con el entendimiento, hermanos. Aleluya. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y vamos por favor al versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ay, Señor.
Amén. Así que, hermanos, imagínese usted por qué el entendimiento, le vuelvo a repetir, tiene que ver mucho en nuestro culto. Nuestro verdadero culto racional, dice Romanos, amén, que nosotros presentéis vuestro cuerpo como verdadero culto racional. Nuestra razón, hermanos, no tiene que estar despegada de nuestra expresión, de nuestra conducta. Cada vez que hagamos una reunión, hermanos, usted debe de razonar. Usted debe de comprender, usted debe de entender, hermanos. No hay manera en que usted diga es que el Espíritu Santo me tomó y me aventó para allá. No, el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no puede crear eso, hermanos, porque el Espíritu Santo que inspiró esta palabra de Dios, hermanos, nos está llamando a que cuando nos reunamos nosotros debemos de hablar siempre con entendimiento. Amén. Así que en este sentido, hermanos, lo que Pablo está intentando hacer, hermanos, es que nosotros le pongamos atención a lo que hablamos. Cuando no le ponemos atención a lo que hablamos, hablamos coherencias. Y, hermanos, en las culturas humanas hay culturas que en su adoración, hermanos, ellos prefieren no entender lo que hablan. Por ejemplo, la religión hindú, los budas y esa gente, ¿ven? ¿Cómo es que ellos entran en trance? Bueno, pues algunos con simple y sencillamente sonidos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, ahí están meditando, ahí están meditando, ahí están meditando, ahí están meditando. Amén. Hay una desconexión entre el entendimiento y el lenguaje. Amén, hermanos. El lenguaje tiene que ver también con nuestra creación. Dios nos ha creado con un lenguaje maravilloso para poderle expresar, hermanos. Amén. Sin embargo, hermanos, en todo este tipo de razas humanas o de culturas, hermanos, ellos lo que intentan hacer, hermanos, simple y sencillamente es entrar en un trance. Por ejemplo, los que utilizan el rosario, agarran el rosario en alguna de las posiciones, hermanos, y ahí duran un montón, amén, ¿sí o no? Dándole vuelta, y Dios te salve María, llena de gracia eres, bendita. Y otra vez, siguiente bolita, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama cada uno de los objetos del rosario? ¿Cada misterio? No sé, bueno, cada una de esas cosas, ahí van y están repite y repite y repite y repite, repite y repite y repite y repite. Nosotros, hermanos, cuando vimos la lección de el misticismo, hermanos, nosotros ya comprobamos, si usted lo recuerda, qué es lo que ocurre en la mente cuando alguien está repite y repite una única palabra. ¿Entra en qué? Entra en un trance. Y el trance, hermanos, no es de Dios. Amén. En el trance, hermanos, no hay dominio de nuestro intelecto, de nuestra personalidad. Así que nosotros podemos darle cavidad abierta a que otros espíritus puedan manejar nuestro intelecto. Y ahí es Dios donde detiene. Por eso Pablo está evitando que hagamos eso. Por eso Pablo está evitando, hermanos, que nosotros intentemos caer en un trance. Alguien decía por ahí, ¿por qué no decimos más santo, santo, santo? Porque si Dios es 3 veces santo, de seguro es 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 o 1000 veces santo, sí. Pero lo que la Biblia está evitando al momento de escribir únicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, decir nada más 3 veces santo, de seguro en primer lugar tiene que ver con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo es santo, amén. Sin embargo, lo otro que está intentando evitar a la luz de la palabra de Dios, al momento de examinar la palabra de Dios y no leerla únicamente por la superficie, hermanos, es que entremos en trance al decir tantas veces santo, 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 porque los resultados de ese momento, hermanos, entre la música, entre alguien que está manipulando allá y que está diciendo el Espíritu Santo te va a tocar, y los demás están llorando y acá están gimiendo y la música por acá y no sé qué, entonces esa persona, hermanos, va a caer en un trance.
Es lo que está Pablo tratando de evitar, hermanos, con el hablar en lenguas de manera masiva o de manera pública. Nosotros no podemos llegar a esos niveles de misticismos, hermanos, al momento de estar en un culto descontrolado. De hecho, no. De hecho, al revés. Dios nos está llamando al orden para que nosotros evitemos caer en este tipo de manifestaciones. Aleluya. Así que la regla de oro, hermanos, es que hablen lenguas. Pida a Dios hablar en lenguas. Si Dios no le da ese don, de seguro le va a dar el don de servicio, el don de predicar, el don de enseñanza, el don, otros tipos de ministerios. Sin embargo, usted no se va a sentir espiritualmente menos porque el Espíritu Santo no le ha dado el don de lenguas. Y si Dios se lo da, hermanos, ahora usted debe traerlo al orden. Y esto a mí me ha costado y a mí me va a costar también, me va a seguir costando. Amén. A mí me cuesta, usted me conoce ya. Sin embargo, públicamente, hermanos, esto no debe de ocurrir. Y si alguien habla en lenguas, hermanos, debemos estar nosotros como congregación y los líderes de la iglesia, los sugieres, hermanos, nosotros debemos de estar atentos para que haya una interpretación de lenguas. Amén, porque ese es otro don que en Corintios también lo dice, la interpretación de lenguas, hermanos. Así que bueno, pues esto es prácticamente lo que habla Pablo en Corintios 14. Vamos por favor al Corintios 20, también 14, pero versículo 26 a 27, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Algunos reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Le arrancamos esta parte de la Biblia, hermanos? Hermanos, hay pasajes en la Biblia donde es muy difícil interpretar. Tiene que traer texto, contexto, tiene que traer la arqueología bíblica, tiene que leer un comentarista, y incluso a veces hasta en los más grandes teólogos hay discrepancias entre una interpretación y otra. Sin embargo, hermanos, hay textos en la Biblia que no necesita tanta interpretación, y que incluso si yo le digo, por ejemplo, a un niño de los que están aquí con nosotros que si me puede explicar lo que leo, me lo va a explicar con el significado que es lo que dice. Lo vuelvo a repetir, versículo 27. Este es un caso, hermanos, de interpretación tan sencilla que no hay vuelta de hoja. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Alguien no entendió esto? Ahí va. ¿Alguien ocupa traer a John MacArthur y a W. Tozer y a R.S. Sproul para que nos pueda explicar lo que significa el 27? A Paul Washer. Y al 28 ahí viene, todavía, por si no queda bien claro. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Santo Señor. Hermanos, no podemos quitarle esto, no lo podemos negar. Y bueno, en lo personal, ¿verdad? Tengo que traer al orden esto. Y escuchaba a Chuy Olivares respecto a esto, y él decía, yo tengo el don de lenguas, yo hablo en lenguas, decía Chuy Olivares, pero usted dice, nunca me ha escuchado en una grabación de predicación, nunca me ha escuchado que yo hable en lengua en públicos, porque aquí dice, y se va, hermanos, amén. Le repito, yo no estoy hablando de esto solamente por mí mismo, hermano, yo tuve que
pues documentarme, amén, y buscar otras interpretaciones sobre este texto, hermanos. Así que en este sentido, hermanos, no hay de otra. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros, yo ya se lo he dicho en otras lecciones, para no todo, para esta sabiduría o este entendimiento, hermanos, muchas de las veces no está todavía disponible para todos, o más bien todos no lo han entendido. Todos no han accedido a este tipo de conocimiento, le repito, porque muchas veces por la tradición, porque soy pentecostal y porque aquí nací, ya tengo 30 años en esta iglesia y así hemos practicado todas nuestras vidas y no interrogo eso, no discierno eso. Tal vez cuando pasamos 1 Corintios 14 le doy rápida la leída y no me pongo a analizar que aquí dice que si no hay intérprete y hablo en lenguas, que mejor me calle. Entonces, hermanos, cuando usted vea, sobre todo cuando tenemos cultos con otras iglesias pentecostales, hermanos, lo que manda la Biblia es que nosotros, hermanos, nosotros debemos de soportar con amor. Amén. Nosotros debemos de abrazar con amor y no de juzgar y aventar y decir tú eres un ignorante y es un desordenado. No, con amor. Con amor. Y estos temas, hermanos, estos temas se van a dejar para la intimidad de cada congregación. Amén. Si está aquí otro hermano de otra iglesia, yo ya entendí que no debe estar hablando en lenguas, pero él comienza a hablar en lenguas, hermano. Yo ahí no le voy a decir, hey, 1 Corintios 14 te dice que no hables en lengua, cállate. No. Esto se deja, repito, para la intimidad de cada congregación, para que su pastor o su departamento de educación cristiana les pueda explicar lo que está ocurriendo, hermanos. Y bueno, ¿por qué se lo digo? Ahí viene ahorita, hermanos. Versículos 29, ya estamos terminando, por favor. Versículos 29, dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Y aquí profetas, hermanos, sí se refiere al don de profecía. Los profetas hablen 2 o 3. ¿Y los demás qué? Otra vez, ¿y los demás? Y por si no queda claro, los demás juzguen. Juzguen. Debe de juzgar una profecía, amado hermano. Usted debe de juzgarla. Cuando alguien está dando una palabra de profecía, usted debe de juzgarla. Esa es su responsabilidad. Y no está pecando, no se sienta mal porque está juzgando una profecía. Al contrario, siéntase obediente a la palabra de Dios por tal acción. Amén, porque Dios en distintos textos, en distintas palabras y pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, manda que juzguemos lo que se nos está diciendo. Y no hay momento para explicar cada uno de estos aspectos, pero el profeta de Dios, el que tiene el don de profecía, hermanos, usted lo va a entender, usted lo va a poder apreciar como un don de profecía sano cuando a esta persona se le juzga. Es decir, el que está dando una profecía y usted la juzga, si no es un don de profecía sano, hermanos, esa persona se va a enojar, esa persona se va a distanciar, esa persona va a decir, ¿por qué quieres contener al Espíritu Santo? Y no, ahí usted va a entender, este hombre o esta mujer anda poquito medio chueco. ¿Por qué? Porque el profeta se sujeta, y ahorita lo veremos adelante. Así que si alguien le da una profecía, usted juzgue, usted escúchela, usted razónela, interróguela, pregúntese, disciérnala con la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, júzguela, sin embargo, no la tome tan personal. O si ha habido una confirmación en su corazón, bueno, pues acéptela, amén. Pero si no es, hermano, pues deséchela simple y sencillamente, amén. Así que, hermanos, ante esto, algunos de los puntos básicos del profeta en el versículo 30: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y aquí viene: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, hermanos. Así que el profeta, hermanos, se sujeta. ¿A quién se sujeta, hermanos? Bueno, pues se sujeta a las autoridades puestas por Dios en una iglesia local.
¿A quiénes? Al pastor y a los líderes de la congregación, hermanos, a los cuales Dios ha establecido y ha consagrado en una iglesia local. No puede llegar aquí uno que tenga el don de profecía, hermanos, y levantarse y decir: así dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un orden establecido. Porque está un pastor a la cabeza que ha establecido, por ejemplo, en la reunión de damas, en la reunión de varones, de los jóvenes, ha establecido a un líder. Hay alguien que dirija esa reunión de damas, esa reunión de varones, esa reunión en la iglesia. Hay alguien establecido por el pastor, por la autoridad de la congregación. Y no puede llegar alguien y decir: así dice el Señor, y levantarse y aventar palabras al viento. ¿Por qué? Porque no está sujetándose al orden que Dios ha establecido. Y si Dios le está dando una palabra, hermanos, en ese momento esa persona se levanta, va con el que tiene la dirección del servicio y le dice: el Señor me está dando una palabra. En ese momento puede decir: bueno, a ver, dígamela a mí. Y ya se la puede contar. Ok, si ese líder dice: ok, es palabra de Dios, pase. Entonces ahora sí se puede darle el micrófono a esta que está dando la profecía y hablar. ¿Quiénes, repito, quiénes son, hermanos, los que están ahí como filtro, hermanos, ante una situación? Los sugieres. Amén. Si alguien acá se levanta descontrolado por toda la iglesia, hermanos, aventando de todo, ¿quién? El que está dirigiendo acá, no. No, ¿por qué? Porque si el de acá, hermanos, está dirigiendo y alguien se levanta ahí aventando las sillas y todo, y él llama al orden o ella llama al orden, hermanos, toda la atención de toda la iglesia se va a ir hacia esa persona, hacia ese hombre o mujer. Y nosotros no vinimos a distraernos con cosas de la tierra, vinimos a adorar a Dios, amén. Así que mientras estemos en nuestro culto, nosotros tenemos que exaltar al Rey de Reyes, hermanos. Pero cuando haya alguien en desorden, acá se tiene que enseñar a los ujieres, a los líderes, hermanos, que con tanto amor y a veces, hermanos, aguantando griterías, porque sobre todo los profetas, sobre todo, se creen tan espirituales que cuando alguien le dice: hermano, por favor, estés en el orden, inmediatamente le va a decir: ¿y tú por qué quieres callar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo me está dando libertad? Y ya vimos que estas frases, hermanos, no son de la Biblia, hermanos, amén. Así que los líderes, repito, hermanos, el que está en esta parte, el que está hablando profecía, hermanos, le repito, hermanos, deberá siempre de tener orden y de sujetarse. Nosotros hemos sido testigos, amén, de el pastor. Amén. Pues